Pequeño repunte en la curva de casos que desde Salud achacan al incremento de pruebas PCR. Este fin de semana se han realizado 757 en residencias, un repunte que puede volver a darse en los próximos días. Que de manera global nos encontramos ya en una fase de estabilización de la enfermedad, lo que se denomina meseta. No obstante, se pueden registrarse cifras cambiantes, lo que se denomina dientes de sierra. Hoy lo hemos apreciado en este pequeño repunte de contagios que hemos comentado a qué creíamos que se debe. Datos que van al compás de las pruebas que se realizan. Ya han llegado los test rápido a la comunidad foral, 18.000. No van a sustituir las pruebas que se vienen haciendo, sino a complementar. El llegar a un mayor número de población diagnosticada, que podamos avanzar en este diagnóstico complementario en pacientes que están en domicilio como casos probables o en pacientes que pueden haber pasado. Estamos diseñando esta estrategia de implantación. Sobre estas palabras de María Chivite de ayer. Y nos ofrecemos a contribuir con ese conocimiento y esa experiencia y a pilotar ese desescalamiento. Por lo tanto, nos hemos puesto a disposición para colaborar en ese trabajo y ser una comunidad piloto. Hoy la consejera de Salud asegura. Pero esto no supone en ningún momento salir antes del estado de alarma, sino que supone una monitorización de la vuelta progresiva. Monitorización que de momento no concreta. Navarra de esta manera sería comunidad piloto en el grupo que está trabajando para la salida escalonada del estado de alarma.